Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy nuestra historia se llama María Trinidad Ramírez Poblano, la tamalera de la Portales. Abro comillas. En los años 70, una historia inundó las publicaciones de Nota Roja en la Ciudad de México y en todo el país. María Trinidad Ramírez Poblano había privado de la vida a su amante. Pero lo raro del caso era la situación espeluznante en que lo había hecho. Fue un escándalo en aquellos tiempos que dejó huella indeleble en la memoria colectiva de México entero. Una noche de julio de 1971, María Trinidad tomó una decisión desesperada, pero para ella inevitable. Tras años de sufrir el maltrato de su esposo, o mejor dicho, de su amante, un peluquero llamado Pablo Díaz, María Trinidad puso en su ánimo el finalizar con la pesadilla que vivía, y lo haría de una vez por todas. Esa fatídica tarde el aire se cargó de electricidad mientras los gritos de los niños resonaban en las paredes. Este incidente marcó el punto de quiebre. El motivo fue el brutal castigo que Pablo le dio a sus hijos. María Trinidad había presenciado cómo Pablo se ensañaba golpeando a sus hijos, maltratándolos como ya era su costumbre. Pero esta vez les había dejado marcas indelebles con sus cinturonazos. Aquella noche, la paciencia y el temor de María Trinidad se habían acabado. Con un corazón lleno de dolor y rabia, María Trinidad se acercó sigilosamente a la habitación de su esposo. El objeto contundente temblaba en sus manos. Era una extensión de su propia voluntad retorcida por el sufrimiento. Con un movimiento rápido y certero descargó su furia sobre la figura dormida de Pablo, quien después de haber golpeado a sus indefensos hijos, ahora descansaba. El sonido sordo de un bate de béisbol cortando el aire marcó el comienzo del horror, mientras María se enfrentaba a su esposo en un baile macabro de violencia y desesperación. Cada golpe asestado resonaba en el silencio de la noche. Había dado inicio a una sinfonía de dolor y sufrimiento que se extendía por los oscuros rincones de la casa, como un eco de la locura que se avecinaba. Cuando el último golpe cayó, el silencio se apoderó de la noche. Ese silencio, roto solo por los susurros de la oscuridad y el suave murmullo del viento.
María Trinidad se encontró a sí misma envuelta en una neblina de locura y desesperación, sus manos manchadas con la sangre de su esposo y su mente atrapada en un laberinto de miedo y confusión. Tanto maltrato, tanta humillación y tantas crueldades habían alterado el funcionamiento del cerebro de María Trinidad. La escena que siguió fue macabra y escalofriante. María Trinidad, con una frialdad inquietante, decidió deshacerse del cuerpo de su esposo. Lo desmembró y lo colocó en costales. Aprovechando su trabajo como vendedora de tamales para ocultar los restos entre los envoltorios de hojos de maíz. Algunos dicen que utilizó la carne de Pablo para rellenar los tamales. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su esposo para cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama publicado en la prensa informaba lo siguiente: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes desde ayer en restaurantes, nadie prueba los tamales, aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se descompusiera y tampoco despidiera mal olor. La declaración de la tamalera de la Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 batazos al hombre, aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, lo que provocó que muriera desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con un hacha que le había prestado la casera. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba María Trinidad para destazar los pollos o pedazos de carne de res o de puerco con los que rellenaba los tamales que vendía. El 29 de julio de 1971, María Trinidad fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver. Durante la investigación y el proceso que se le siguió, se supo que cuando la policía asistió a su casa, María Trinidad confesó todo lo que había sucedido. Y lo más macabro fue que bajo la cama de María Trinidad, en un bote, estaba la cabeza de Pablo, quien había sido reconocido por las huellas digitales de sus manos, puesto que tenía antecedentes penales y estaba fichado. María Trinidad había ido a tirar los costales donde se encontraban partes del cuerpo de Pablo. Se iba a deshacer de la cabeza de Pablo, pero no sabía cómo hacerlo. Es raro y es espeluznante que en pleno 1971 se pudiera vivir todavía ese tipo de historias. María Trinidad
Ramírez Poblano terminó purgando una pena de 20 años en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y en Santa Marta, Acatitla. María Trinidad Ramírez Poblano murió en 1995 en Tequixquiac, Estado de México, a donde regresó tras haber cumplido su condena. De los hijos de María Trinidad, nada se volvió a saber. Esa terrible historia que marcó los años 70 fue traumatizante para la población de la Ciudad de México y especialmente de la colonia Portales, donde la señora María Trinidad Ramírez Poblano vendía sus tamales afuera de una panadería. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.